de La Plata. Buenas tardes y gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Bueno, a ver, vamos a marcar primero una diferencia entre lo que es el dólar paralelo y el dólar oficial, como para que la gente entienda por qué hay tanta diferencia en cuanto a los números. Nefa. Sí, antes que nada habría que marcar la diferencia entre las restricciones que existen en un mercado como para que le dé vida o cobre vida a otro mercado. Ese mercado es apenas informal, no hay un precio que sea convalidado por un único mercado, una casa que administre, digamos, los precios de compra y venta, sino que son múltiples tipos de cambios que se van formando a lo largo del día, que es un poco informal en su operatoria y que depende mucho de la demanda de pesos que tiene la economía y la demanda de dólares de aquellos que quieren hacer transacciones o que atesoran para su propio resguardo. Los volúmenes operados en un mercado y otro distan mucho, pueden llegar a ser 10-1, 10 veces más grande el mercado oficial que el mercado paralelo o blue. Pero el mercado oficial interviene el Banco Central, que es uno de los grandes intermediarios, y del lado de la demanda están los importadores, del lado de la oferta están los exportadores, con lo cual el tamaño no es ni comparable. Estamos hablando de dos mercados totalmente distintos y donde se ha ido acrecentando a la par de las restricciones y los controles de cambio que se han aplicado en el mercado formal. Por eso esas restricciones que se han aplicado de octubre del año pasado, que se han reforzado durante el mes de mayo, sí, han provocado, digamos, un renacimiento de un mercado que en su momento tiene una brecha del 4%, a comienzo del año del 10%. Hoy en día estamos viendo una brecha del 32, 33%, dependiendo del día, respecto al mercado formal. Y esto es lo que está surgiendo a raíz de todos los controles y, digamos, las nuevas normativas que se han visto en los últimos meses, como para paliar un conjunto, digamos, de errores y de alguna administración de, digamos, los recursos que hoy más que nada son escasos. De Santis, ¿les parece que están bien aplicadas estas medidas por parte del gobierno nacional? Sí, yo primero con respecto a lo que dice Gustavo creo que hay que señalarlo, es muy importante porque estamos acostumbrados a ver la diferencia en el precio entre el oficial y el paralelo, pero creo que la diferencia entre las cantidades es muy relevante. O sea, el mercado formal es infinitamente más grande que el mercado paralelo, entonces esto lo invalida un poco como mercado de referencia. Yo creo que hay un poco un interés de que ese mercado cobre importancia y sea considerado, pero la realidad es que la cantidad de transacciones que se realizan en el formal es infinitamente mayor. Yo diríamos, con respecto a las medidas que se han tomado, para empezar por el principio uno tendría que decir, lo que ha ocurrido acá es que la economía argentina en el 2011 llegó a lo que conocemos como la restricción externa, o sea, un proceso de expansión económica que ha dado como resultado que si bien las exportaciones subían, las importaciones subieron más rápido. Entonces eso, si bien tuvimos superávit comercial desde el 2013 en adelante, en 2011 ese superávit se contrajo. Y esto dio como resultado una presión sobre el mercado cambiario. O sea, lo que pasó fue una cosa que ha pasado en la historia argentina otras veces y reiteradamente, fundamentalmente en toda la etapa de sustitución de importaciones, digamos, desde los 40 a mediados de la década del 70. Cuando el país intenta crecer en base al mercado interno y llevar un proceso de industrialización, esa expansión trae por consiguiente una restricción en el sector externo. ¿Por qué? Porque las exportaciones suben a un ritmo, pero las importaciones suben más rápido. Básicamente, en este periodo, las importaciones que subieron muy rápido fueron las del sector industrial, una necesidad lógica del sector industrial de incorporar bienes de capital importados y además insumos y partes. Y la otra cuestión importante en el nivel de importaciones ha sido el déficit energético. O sea, nosotros teníamos la principal empresa productora de energía que no invertía, entonces la cantidad de gasoil que se producía para el sector agropecuario era cada vez menos y la cantidad de gas para la industria era cada vez menos. Sectores que estaban en franca expansión y que requerían cada vez más insumos energéticos. Entonces, esa producción local era sustituida por importaciones. Entonces, el cúmulo de importaciones que avanzó en el 2011 lo que provocó fue que el superávit que veníamos teniendo razonable se contraiga y esto presionó en el mercado cambiario. Entonces se tomaron una serie de medidas. Por ejemplo, una medida clara y concreta es la estatización de YPF, justamente para revertir esta situación. Pero también se han tomado medidas en el tema del control de las importaciones, en el tema de obligar a los exportadores a liquidar anticipadamente en menores tiempos las divisas. O sea,
en la cantidad de dólares que los bancos pueden retener y mantener en stock. O sea, ha habido una serie de medidas que se han ido tomando que buscan descomprimir el mercado cambiario, y otra de las medidas que se tomó fue establecer que para comprar dólares tiene que quedar claro que uno ha tributado para poder comprarlos. Esto, bueno, generó esta situación que se ha planteado, que en cierta medida quienes no han tributado y desean comprar dólares, bueno, tienen que ir a un mercado paralelo, han ido a un mercado paralelo. Entonces, al haber más controles, como dice Gustavo, lo que ha hecho es que el precio del dólar paralelo haya ido aumentando en estos meses. Bajar la inflación es el tema inicial. Creo que tocaste el tema que creo que Gerardo omitió acá en el análisis. Hay dos temas que son causales, directos, de esta situación que estamos viviendo. Uno es la política monetaria y otro es la política fiscal. Digamos, el escalabro que hubo en el gasto público, creciendo entre el 30 y 40% interanual en los últimos años. La tasa de emisión monetaria, que supera con creces, digamos, la demanda, ha producido una inflación. Esa es la consecuencia de todos los males. El origen lo debemos buscar en las políticas gubernamentales. La consecuencia es la inflación. Ahora, ¿qué hacemos cuando la inflación viene a comer, digamos, la competitividad de una economía, de sus exportaciones? Y llegamos a esta consecuencia de, digamos, un déficit de cuenta corriente que pronto va a materializarse, donde ya no tenemos superávit gemelos, sino que ya tenemos aniquilado el superávit de cuenta corriente y donde tenemos un déficit fiscal que no sabemos cómo financiarlo. Esa inflación ha producido una disminución del tipo de cambio real, y ese es el causal de todos los males, porque la disminución del tipo de cambio real produce una menor competitividad. Se exporta menos, se importa más, nos hacemos más caros, más barato en dólares. Con lo cual competimos menos, somos menos competitivos a nivel internacional. Y eso hace que el gobierno se ha recurrido a atacar las consecuencias y no las causas, a mi entender, de esta situación que estamos viviendo, que nos aproxima a una recesión pronto. El tema de control de cambios hace aumentar la brecha entre el dólar paralelo y el oficial. Y el control de importaciones restringe la actividad económica. La desaceleración que se está viendo, recesión en algunos casos, sí, sector inmobiliario, turismo van a venir, pero tanto el sector de cemento, producción de autos, en algunos casos hay variaciones interanuales fuertísimas, ni hablar de la inversión, en el mes de abril está cayendo al 17%, está siendo originado por una pérdida de competitividad, por la intención del gobierno de tratar de frenar, digamos, estas asimetrías que tiene por el lado del gasto y de la emisión monetaria, con un tipo de cambio nominal relativamente quieto, ha aumentado solamente 8% en los últimos 12 meses. Fíjense que la inflación fue del 25% según algunas consultoras privadas. Esto produce una erosión tremenda en el poder competitivo de las exportaciones argentinas. Y esto lo quisieron solucionar con algunas, digamos, medidas arbitrarias que ya por hoy están hablando de, digamos, que están afectando derechos constitucionales, que ya no me atañe a mí, pero estoy viendo cómo se han ido tomando algunas medidas que están siendo bastante cuestionadas desde el punto de vista legal, incluso. Pero además porque es una invasión a que cada persona tenga que explicar, por ejemplo, para hacer un viaje, estos nuevos controles de ahora, para hacer un viaje, de dónde tiene o cómo comprar determinada cantidad de dólares cuando tranquilamente lo puede tener como ahorro y tiene que justificar o dar explicaciones en cuanto a lo que le llevó gran parte de su vida. Si los tiene ahorrados y los tiene declarados, la AFIP debería liberar, digamos, esta necesidad. Sí. El tema es que si ya los tiene, no necesita pedirlos. Acá lo que estamos hablando es de pesos transformados a dólares, pero ni siquiera para comprar los pasajes ni los hoteles. Acá estamos hablando de la disponibilidad de dólares para efectuar gastos en el país de destino. Ese sería el mal menor, a mi entender. Creo que hay tendencia subyacente detrás de la economía que no me están gustando para nada, que esto lo hemos visto en Venezuela. Aquellos que son estudiosos de la economía venezolana saben que nosotros nos estamos convirtiendo en un sistema dual de tipo de cambio, donde vamos a ir favoreciendo a algunos, perjudicando a otros, donde hay una asignación, digamos, de recursos fenomenal de un lado a otro, y donde van a haber muchos perjudicados. Por lo pronto, lo que se está viendo es una disminución de las importaciones, consecuencia directa de las restricciones, sí, de las trabas, que tiene un impacto directo en la producción, y que a su vez tiene un impacto directo, porque está todo encadenado, en las exportaciones, especialmente de manufacturas de origen industrial. Esto que está produciendo, obviamente, menores exportaciones, menos importaciones, menor recaudación fiscal, sí, más necesidad de pesos. Los pesos los cubre con más emisión monetaria, más inflación, y estamos fogoneando un tema que requiere una solución estructural.
estos son paliativos, se están actuando sobre las consecuencias, no hay una voluntad de atacar las raíces mismas, digamos, de las consecuencias que es la inflación. ¿Coincide, De Santis? Bueno, digamos, son muchas cosas, pero yo diría, a nadie se le escapa la cantidad de dinero negro que hay en la economía argentina. Yo creo que no tener presente esto en cualquier análisis me parece que no estamos mirando la realidad. Yo diría, el tema de las agencias de turismo, porque, digamos, las agencias están autorizadas a comprar divisas y la gente le paga los pasajes, los viajes en pesos. Entonces empezaron a exigir que muchas o varias empezaron a exigir que se los paguen en dólares, entonces compraban doblemente dólares por los clientes y el resto entonces tenían un excedente de dólares que lo vendían en el mercado paralelo. O sea, digo, hay muchos vivos en la economía argentina, entonces no reconocer estas situaciones y no verlas y no tener presente que el mundo vive regulado, porque, bueno, justamente la falta de regulaciones es un poco lo que explica lo que ha pasado y lo que está pasando en Europa, ¿no? Yo creo que si no revisamos este criterio de que le tenemos miedo a alguna regulación y algún control, con los ejemplos que estamos viendo en la situación financiera internacional, recordemos que las desregulaciones empezaron en los 80 con Reagan y con Thatcher, que llevaron a esta situación del capitalismo mundial, en donde la especulación, en donde nada pasa por la producción y todo pasa por la especulación. Y así es como llegamos a esta situación. Nosotros vivimos de una manera parecida en los 90. Ahora esto que está pasando en el mundo lo estamos viviendo en una escala, en una mega escala. Entonces, tenerle miedo a las regulaciones, yo digo, en Suecia a nadie se le ocurre comprar dólares, no está permitido comprar dólares, para salir afuera del país hay que hacer todo un trámite, se compran los dólares, uno viaja afuera, cuando vuelve los tiene que devolver los dólares que le sobraron. Entonces, muchas veces hablamos del primer mundo y cuando hay alguna normativa para cumplir acá, similar a la que se impone en el primer mundo, empezamos a hablar de los derechos constitucionales. O sea, yo creo que tenemos que mirar las cosas con un poquito más de amplitud y de contexto de lo que estamos viendo en el mundo, porque varias cosas no enumeré entre las que hablé de las causas. Claro, no enumeré la crisis internacional, como así tampoco la inflación. Y la inflación, entre las causas de la inflación, además de la que nombró Gustavo, hay que recordar la puja distributiva que hay en la economía argentina. Hay sectores que no resignan posiciones de poder y que son los sectores más poderosos. Entonces, y digo, para nombrar otra causa de la inflación, hubo una inflación de productos primarios en estos últimos años que ha repercutido en todas las economías del mundo. Entonces, digo, uno cuando mira lo que pasa en la economía argentina, hay que mirarlo en el contexto internacional, lo que está pasando en el mundo, cómo le fue al mundo cuando hubo tantas desregulaciones, cómo le fue al mundo cuando hablamos de los mercados, cuando todos sabemos que los mercados, ya la gente se dio cuenta que los mercados es una entelequia que están manejados por 20, 30 o 40 corporaciones. Entonces, hablar de los mercados en un mundo donde 20 bancos manejan el mundo, y bueno, es no querer ver también parte de la realidad. Entonces, la inflación en la Argentina tiene varios componentes. Inflación importada por los alimentos, los precios internacionales, puja distributiva, porque acá la recompensación salarial del sector formal es innegable, y en determinado momento los sectores más concentrados de la economía argentina decidieron que hasta ahí se llegaba con esa recuperación salarial. Entonces, hay puja distributiva, o sea que también hay inflación por eso, y todas las economías que se expanden tienen inflación. O sea, ¿Pero el gobierno no puede hacer algo para disminuirla? Sí, claro, o sea, bueno, iba a las medidas o a las cosas que el gobierno... Está claro que hay un nivel de inflación que está perjudicando el programa económico, el gobierno es consciente de esta situación y está claro que el gobierno no está encontrando formas para solucionarlo. Eso es una cosa, está claro, pero digo, cuando uno reconoce que hay un problema como la inflación, también tiene que tener en cuenta cuáles son las múltiples causas que nos llevan a esa situación. Entonces, si nosotros decimos que el exceso de gasto público y de la emisión monetaria es la causa de la inflación, bueno, yo diría, en el 2009 hubo una contracción del gasto fenomenal y la inflación siguió siendo alta. ¿Qué queremos llevar a la economía? ¿Otra vez a la recesión? O sea, digo, porque si la única causa es la expansión monetaria y el exceso de gasto público y contraemos eso y la inflación tiene otras causas, como las que nombré, lo único que vamos a hacer es tener una recesión y vamos a seguir teniendo inflación. Entonces, las cosas hay que mirarlas en el contexto internacional, en lo que pasa en el mundo, no tener prejuicios. El tema de los mercados y la falta de regulaciones, ya vemos a la situación en la que nos ha llevado. Entonces, desde el 2003 para acá,
yo diría, la inversión en la Argentina llegó a 24 puntos del producto. Hay que irse 50 años para atrás para encontrar un nivel de inversión más alto. No 5 años, no 10, 50. Entonces, claro, no es la inversión de China. Sí, claro, China invierte 40 puntos del producto, nosotros 24. Bueno, pero entonces hay mérito del programa económico en este hecho de no confiar en la oferta, de apostar a la demanda, de que la demanda presione permanentemente la oferta. Bueno, ninguna novedad. De Keynes para acá, la inversión está determinada por la demanda. Entonces, la apuesta ha sido fomentar la demanda para que eso genere producción y más inversión. Se llegó a 24 puntos del producto. Yo creo que si lo miramos con China es poco, pero si lo miramos para la historia argentina es una muy buena marca. Claro, esta expansión además genera inflación, eso está claro. Bueno, hay que ver cómo se soluciona ese problema y cómo se lo ataca sin ver causas unívocas. ¿Usted no vislumbra una recesión, como decía Nefa recién? Yo digo que la Argentina este año va a crecer más que el promedio mundial y va a crecer más que el promedio regional. ¿Qué quiero decir con esto? Las cosas hay que mirarlas en el contexto. Brasil empezó la caída en la actividad económica un año antes que la economía argentina. O sea, entonces, ese es el contexto. El contexto es lo que le pasa a Europa, el contexto es lo que le pasa a Estados Unidos, el contexto es que Japón hace 15 años que está estancada su economía, el contexto es que Brasil empezó su recesión un año antes que la Argentina, y digo, ¿por qué la Argentina va a estar sobre el promedio mundial y sobre el promedio de la región? Básicamente por dos cosas, porque su sector externo está directamente vinculado al sudeste asiático, que es una de las áreas más dinámicas del mundo. Y la otra es porque durante estos años se fortaleció el mercado interno, y eso actúa como un amortiguador de la crisis internacional. Con varias medidas se fortaleció el mercado interno. 2 millones de personas que habían quedado fuera del sistema jubilatorio, que no tenían ninguna jubilación, fueron incorporadas al sistema jubilatorio, y hoy, si bien cobran 1.800 pesos, que uno puede decir que es poco, pero es 12 veces más que la mínima de los 90. El dólar aumentó por 6, si quieren, al blue. La jubilación mínima aumentó por 12. Eso de hacer comparaciones con los 90, la realidad es otra. Sí, la realidad es que estamos muchísimo mejor que en los 90, está claro. Porque sí. si no nos... En algunos aspectos sí, en otros no. Y en general estamos mejor, no hay ninguna duda. Eso se ve claramente. Si la inversión llegó a 24 puntos del producto sin pedir un dólar prestado a nadie, cuando en los 90 nos endeudábamos a razón de 10.000 millones de dólares por año, y la inversión, el máximo fue en el 98 con 19 puntos, estamos invirtiendo 5 puntos más del producto sin endeudarnos. Es una diferencia importante. Entonces, digamos, bueno, me perdí en el hilo que iba recién. Yo voy a hacer una declaración sí, al tema del endeudamiento. Primero, esta política de desendeudamiento no es una política de desendeudamiento, se sigue aumentando la deuda. Pero además, no existe un mercado de capitales dispuesto a financiar a Argentina. Digamos, o no somos creíbles, o algo nos está pasando, o algo tenemos que corregir, o algo tenemos que mejorar, nos lo están diciendo todos. La provincia de Buenos Aires, si tiene que salir a financiarse a 5 años, tiene que pagar el 21% anual de tasa de interés. La provincia de Córdoba un 23%. El gobierno nacional un 15%. Son tasas prohibitivas. Arriba del 10% se había fijado como límite, como para sacar un bono al mercado internacional. Le es totalmente vedado, cerrado el mercado internacional, por errores propios, no es por otra cosa. Si Perú puede endeudarse a 30 años en su propia moneda, es porque alguien confía en su moneda. Y lo único que se ha hecho en los últimos años, a mi entender, es terminar de destruir el concepto de una moneda nacional. La teoría de la regulación menciona 5 formas institucionales. Una es la moneda. La moneda no existe en Argentina, por eso toda esta debacle con el tema de los dólares, que es un tema susceptible. Que cuando uno toca el dólar, toca su reserva de valor. Y la reserva de valor debería ser, y coincido con mucha gente que así lo deseara, tendría que ser en moneda doméstica. Pero efectivamente, lo que ocurrió en el pasado en la Argentina nos imposibilita de ir hacia ese lado. Tienen que tomarse muchas medidas como para que vuelva la confianza en un país donde se están haciendo expropiaciones, en un país donde no se controla el gasto, en un país donde no le importa la inflación, y diciendo con Gerardo en el sentido de que dice que el gobierno está consciente de la inflación. El gobierno no está consciente de la inflación, porque si fuese consciente de la inflación, que es la causal de la pérdida de competitividad, que es la causal de todos los males, de todos estos controles y este impacto en la actividad económica que estamos soportando en este momento, lo atacaría. Y atacar la inflación, hay recetas bastante probadas como para hacerlo. Lo veía ahí haciendo gestos. No, yo, digamos, que la Argentina no se han desendeudado en este periodo, la verdad. En términos nominales, no. Pero si debe 50 puntos del producto y debía 150 puntos del producto.
Sí, bueno, O eso sea, es un la pagadeo economía grande, ¿no? argentina está desendeudada, tanto su sector público como su sector privado. Bueno, 2/3 de Que esa no le- deuda queda en el camino, ¿no? que no le en el 2007 y en el 2008 la Argentina recibió ofertas de endeudamiento y decidió que no se va a endeudar afuera. O sea, la Argentina ha decidido que no se va a enganchar a los mercados financieros. El problema es que la deuda es interna. ¿Puedo seguir? La Argentina no va a tomar deuda al resto del mundo porque la Argentina ha decidido no engancharse en el sistema financiero internacional. Entonces, no ver eso como un mérito a esta altura y con lo que está pasando, me parece que es una cosa contundente. La Argentina en el 2007 y en el 2008 le ofrecieron financiamiento, varias ofertas hubo de financiamiento para la Argentina y el resto del mundo, y la Argentina decidió que no. Y después, no tenemos moneda. Bueno, sí, claro, no tenemos moneda porque tenemos 40 años de historia donde tuvimos la economía más volátil del planeta, con idas y vueltas y caídas estrepitosas, con los costos fenomenales que tuvimos, y después tuvimos 10 años de dolarización de la economía argentina con la convertibilidad. Claro que no tenemos moneda, pero lo sabemos muy bien que no tenemos moneda. Y de hecho hay una confianza con el dólar, y ¿no? de hecho la conducta que todo el mundo tiene es razonable porque hace 50 años que vive en la Argentina. La conducta de que cuando hay algún temor vamos al dólar es la conducta que se generó lógicamente en la economía más volátil del planeta, que tuvo las hiperinflaciones más fuertes, la del 75, la del 89, que tuvo la confiscación de los depósitos con el plan Bones, que tuvo la confiscación de los depósitos en el plan en el 2002. Digo, ¿no son distintas las cosas? Ahora se le va a terminar de pagar a aquellos que le dieron los bonos hace 10 años atrás. No le devolvieron los plazos fijos y le dieron un bono a 10 años. Y ahora se le va a terminar de pagar. ¿Cómo que no hay desendeudamiento? A ver, si terminamos de pagar ese bono es porque le estamos robando al Banco Central su instrumento Pero de si política nunca tuvo monetaria, tantas que es la reservas acumulación de reservas como ahora. internacionales. Pero no se rasguen las vestiduras porque las reservas del Banco Central fueron genuinamente logradas por superávit comercial de 2003 a 2011, donde la Argentina tuvo más de 100.000 millones de dólares de superávit. Las reservas que no eran genuinas, eran las generadas en los 90, donde generábamos divisas, hay que repasar la balanza de pagos, generábamos divisas por endeudamiento, había déficit comercial todos los años de los 90, y todas las reservas que ingresaron al Banco Central fueron porque privatizamos los ahorros de las décadas anteriores que teníamos guardados en las empresas públicas y porque nos endeudamos a futuro en 100.000 millones de dólares. En los 90 nos consumimos 120.000 millones de dólares que no fabricamos en los 90, 30.000 de privatizaciones y 90.000 de endeudamiento. En esta década no gastamos nada del pasado ni nos endeudamos nada para el futuro. Lo que hemos utilizado es todo lo que generamos en esta década. Entonces el superávit comercial tuvo más de 100.000 millones de dólares de superávit, que eso permitió formar reservas en el Banco Central que no se las debemos a nadie. Entonces, ¿de qué reserva estamos hablando? Yo hablo de las reservas genuinas generadas del 2003 al 2011. Antes había reservas porque pedíamos plata prestada. Las reservas internacionales, si uno mira la composición, no son genuinas. Hay muchos que son depósitos de los bancos en el Banco Central, unos 7.000 millones. Hay muchos que son préstamos que les pedimos endeudándonos con el Banco Mundial, con el Banco de Francia y otros bancos mundiales, otros bancos a nivel mundial. Y muchas de esas reservas tienen una dudosa, procedencia como bonos o títulos públicos. Se han fugado el año pasado 22.000 millones de dólares. ¿Alguien nos presta entonces? Se han fugado el año pasado 22.000 millones de dólares. Entonces nos están prestando. 22.000 millones de dólares se han fugado de la economía porque no creen en la economía argentina. Pero estamos de acuerdo, en una victoria electoral de 54% debería haber sido al revés. El Central se endeudó, porque primero dijiste que nadie nos presta. Y ahora decís que el Central se endeudó. Son bancos centrales, son bancos mundiales que tienen la plata disponible para los gobiernos, No, mira, que aportan su cuota. El único que le prestó al Banco Central es el Banco de Basilea, que le prestó a fines del año pasado 500 millones de dólares y ya se los devolvimos ahora y los vamos a volver a usar, que son fondos de ajuste, que los bancos centrales, el Banco Central de Basilea es el Banco Central de los bancos centrales. Sí. Es el único que nos ha prestado y la Argentina ya se lo devolvió lo que le prestó ante la caída de reserva del año pasado y ahora porque la idea es que el nivel de reserva se mantenga relativamente estable. Entonces vamos a volver a utilizar ese mecanismo con el Banco de Basilea. Pero ¿cómo es? O nos prestan, si nos prestan es porque no sé qué pasa, pero si no nos prestan no somos confiables. O nos prestan o no nos prestan. El mercado voluntario de deuda está cerrado porque no somos creíbles.
tenés que salir a pagar el 2007 y 15% en 2008 dólares. Esas son tasas subsidiadas de un banco Pero que en te exige una cuota todos los meses, todos los Pero nos años, como para que ofrecieron puedas acceder a ese financiamiento financiamiento. voluntario en el 2007, Los 2008. bancos hacen su negocio, tienen su propia lógica. Y sí, nadie está diciendo Las que no. comisiones para sacar un bono en el mercado internacional varían entre el 1 y el 3%, son muy jugosas. No le vamos a pedir plata. Ese es el negocio de los privados. No le vamos a pedir Para que el plata gobierno a haya decidido no tomar ese dinero, así como haya decidido bajarle la deuda del FMI, que pagaba tras el 3%, donde ahora tenemos que pagar el Y venían 15%. cada 3 meses y te decían lo que tenías que hacer. No Eso le vamos a se- pedir plata al Fondo Monetario, no le vamos a pedir plata al mercado voluntario para tener buena imagen, vaya a saber ante quién. No vamos a endeudarnos al 10% anual. No. Ya esa experiencia ya la vivimos. Y Bueno, a terminó ver, en el 2002. vamos a vivir con No lo le nuestro. vamos a- ¿Estamos contentos viviendo con lo nuestro? ¿Nos está yendo bien? Y parece que sí, porque la gente No, votó. estamos yendo hacia Venezuela. Ayer votó. Estamos yendo hacia Venezuela, Sandra. no, Venezuela no tiene un asuste tipo de a la cambio gente. dolarizado en 4.30 fijo, lo fija el gobierno obviamente, y en donde un mercado paralelo entre 9, 10 bolívares vale cada dólar, con una brecha cambiaria del 100, ha sido el 130 hace poquito, ha llegado a ser del 200%, por eso tuvo que implementar Venezuela una devaluación brutal en el 2011 del 65%. Entre puntas acumulas la inflación que casualmente es del 25% en Venezuela y lo que te queda es una pérdida de competitividad del 45%. Es decir, ya tenemos una experiencia, vamos hacia eso. Queremos ver cómo nos va a ir, analicemos Venezuela. No creo que estemos yendo Quédate hacia tranquilo Suecia, que no vamos- ni de tengamos que devolver los vacaciones- dólares cuando vayamos de vacaciones vacaciones. A Venezuela iría encantado, pero no vamos a Venezuela. Bueno, la verdad que es un debate que Está puede bueno, seguir cada horas. punto Está está bueno, bueno. claro que sí. Sí. Sí, el tema es bueno, que impacte lo menos posible en la economía argentina, ¿no? De eso se trata justamente. Les agradezco muchísimo a los dos por venir. Gracias. Nos vamos a la última pausa. Cuando volvamos, violencia en las guardias de los hospitales públicos.